tener en cuenta esos dos casos, ¿ya? Hay un caso que es el caso de la perturbación, y el otro es cuando hay una falla. ¿Qué diferencia una perturbación de una falla? ¿Qué creen ustedes que puede ser? El impacto. ¿Perdón? El impacto en la línea, la consecuencia que va a tener. ¿Ya? Pero más que eso, ¿cuándo yo me doy cuenta que estoy frente a una perturbación? Antes que ocurra. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy frente a una perturbación? ¿Cuándo me doy cuenta que estoy frente a una falla? No, hay otra variable que la diferencia, sí, claramente. Mira, les voy a dar un ejemplo de una perturbación. Han visto en las calles que los cables aéreos, ¿cierto? No pueden pasar muy cerquita de los árboles, de las ramas de los árboles. Para eso la empresa eléctrica lo que normalmente hace es podar, ¿cierto? Podar la rama, lo que se conoce como roce, ¿ya? Hacen un mantenimiento de roce o de poda de la rama, para que la rama entonces no toquen los conductores, los cables. Porque si la rama toca, aunque sea momentáneamente, la toca así un poquito, por acción del viento, imagínate que hay un poquito de viento, está la rama así, oscilando, y de repente toca el cable, ¿ya? Va a haber entonces un contacto, ¿cierto?, con el cable, y eso es una perturbación, ¿ok? No es una falla, es una perturbación. Cuando la rama toca el cable, toca, pero un ratito y lo deja de tocar, digamos. ¿Ah? Por eso, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Qué característica de lo que yo acabo de escribir? De que la rama toca el conductor, ¿cierto? Y después lo deja de tocar, ¿no? Eso, esa es la variable. Lo que diferencia una perturbación de una falla es la duración del contacto, ¿ya? En el caso de la perturbación, díganme ustedes, ¿el contacto o la duración va a ser permanente o va a ser momentánea? Momentáneo. La perturbación ¿va a tener un contacto permanente o un contacto momentáneo? Momentáneo. Momentáneo nomás, va a durar un poquito. Entonces, una perturbación, entonces, ¿cierto? Una perturbación es una condición anormal, claro, porque va a causar lo que tú dices, o sea, va a haber una elevación de corriente, va a haber una reducción de voltaje, pero no va a alcanzar, ¿cierto?, la magnitud de estas variables, no va a alcanzar o no va a dar, digamos, para que la protección despeje u opere, ¿ya? No se va a dar eso. Pero sí, en el momento en que se produce ese contacto, se cae en una condición de anormal. Por lo tanto, las perturbaciones entran en el mundo del contacto momentáneo, de la duración corta, ¿ya? De lo que se conoce como fenómenos transitorios. Lo vamos a notar acá. Las perturbaciones son transitorias, de duración corta, de duración transitoria. Duración transitoria. ¿Qué significa duración transitoria? Que dura un poquito. Claro, que no es una característica o que no es una condición permanente. ¿Ya? Mientras que la falla, su duración no es transitoria, ¿ya? La falla tiene una duración larga, entendiendo lo que se entiende por duración larga de la electricidad, ¿cierto? Largo es algo, por ejemplo, más allá de un minuto. Eso es mucho, ¿cierto? Un minuto. Por ejemplo, el mismo caso de la rama, pero pasa un camión de embotelladoras por el ducto alto y pasa a llegar uno de los conductores, ¿cierto? Y lo arrastra, desarrollo un poste y se cae una de las líneas. Eso ya no es un contacto momentáneo ni transitorio, ¿cierto? Eso ya es un contacto permanente, de larga duración, y que su consecuencia, ¿cierto?, va a ser entonces una
falla. ¿Se entiende, no? Y eso no es normal, no es normal, no es una condición normal. Las condiciones normales son full load o plena carga, ¿cierto? Sobrecarga. La sobrecarga también está considerada como una condición normal, controlada así la sobrecarga, ¿me entiendes? O sea, si usted dice, profe, mire, tenemos un transformador de 500 kVA, ¿le podríamos sacar unos 510 kVA? Sí, sí se puede. Sí, pero si usted dice, tengo un transformador de 500, ¿le podré sacar 600? No, ahí tenés que buscar un transformador de 600. ¿Ya? O sea, la sobrecarga se puede, pero también bajo ciertos márgenes de duración. Normalmente, en las máquinas sobre todo, transformadores motores, 4 a 5 horas. Ahí se podría aguantar, digamos, una sobrecarga leve, del 5%, del 10%. Porque si se mantiene esa sobrecarga, lo que va a operar entonces va a ser la protección térmica. ¿Entiendes? La protección térmica del equipo. La protección térmica tiene que ver con el calor, ¿cierto? Objeto de la demanda que se le está solicitando a la máquina. Por lo tanto, un transformador de 100 kVA, por ejemplo, podría operar con 105 kVA, ¿sí? Pero yo creo que a las quintas, sexta, séptima hora, lo más probable es que la protección de ese transformador opere y va a operar por sobrecarga y no por sobrecorriente, no por un cortocircuito. Entonces, el electricista tiene que estar preparado para diseñar, para mantener y para operar un sistema eléctrico de potencia en condiciones normales y en condiciones anormales. Ya, no podemos decir nosotros, pucha, me gustaría trabajar en una parte donde nunca hay falla, ¿cierto? No, eso no puede ser. Bueno, hay falla interna, fallas externas, falla por fatiga material, es un montón de fallas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros acá en el sistema eléctrico de potencia? Vamos a estudiar las fallas, ¿ya? No las perturbaciones. ¿Ok? Y las fallas, ¿qué fallas vamos a estudiar? Las simétricas y las asimétricas. Estudiaremos. ¿Ok? Hasta acá entonces, ustedes, lo que han estudiado conmigo han sido los sistemas eléctricos de potencia en condiciones normales, ¿ya? Hemos diseñado líneas de transmisión, hemos calculado regulaciones de voltaje, pérdidas. Pero imagínense usted en una condición de falla, justo en el momento en que está ocurriendo una falla. Esas pérdidas, esas regulaciones de voltaje, ¿se van a mantener? ¿O se va a descontrolar todo eso? ¿Cierto? Se va a descontrolar. Y créanme que lo que ocurre con todas las variables es algo bien random. Es difícil de predecir. Es difícil que uno diga, te apuesto que cuando haya una falla de nuevo, la próxima vez que haya una falla acá, va a pasar esto con esta malla, va a pasar esto con ese tablero, va a pasar esto con ese transformador. No se puede decir así. Por lo tanto, lo único que nos queda, ¿cierto?, desde el punto de vista de la ingeniería, es despejar la falla, ¿cierto? Despejar la falla. Y desde ese punto de vista, ¿qué nos conviene? ¿Que el despeje falla sea pronto o que nos tomemos un tiempo para despejar la falla? ¿Cómo tiene que ser ese despeje? Ayer. ¿Ah? Ayer, lo antes posible, ¿cierto? O sea, tiene que despejarse la falla lo más pronto posible. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No será bonito ver cómo falla la falla? Para proteger los equipos. Proteger los equipos. ¿Ya? ¿Qué cree usted? ¿Ah? Puede ser pasar algo peor, ¿cierto? ¿Cómo qué? ¿A qué le tienen miedo? Una fallita. ¿Ah? Pérdida millonaria, ya.
sea, normalmente lo que uno hace, ¿cierto? Uno protege equipos, protege sistemas, los sistemas eléctricos, ¿sí? Y trata de despejar la falla lo antes posible para limitar los efectos nocivos, ¿cierto?, que tienen las consecuencias de una falla. Lo primero, ¿cierto?, es proteger a quién? A las personas, ¿cierto? A las personas. También a los equipos, a las máquinas, ¿cierto? Y lo otro que hay lo que uno hace en ingeniería eléctrica con los análisis de falla es que uno es bastante solidario con el vecino, ¿ya? En el sentido de que una de las políticas de la protección eléctrica es aislar lo más pronto posible solo la zona de falla, lo que se conoce en protección eléctrica como selectividad, ¿ya? O sea, si trabajamos en la misma planta, en el mismo proceso, ¿ya?, pero falló uno de mis equipos, ¿cierto?, lo que debería de ocurrir es que la protección asociada a ese equipo, ¿cierto?, debería de despejar la falla, debería abrir y quedar aislado este equipo. Pero no debería caer, ¿cierto?, la protección agua arriba o la principal. Porque si opera la protección que está arriba, agua arriba, la principal, van a quedar todos los vecinos sin energía por mi culpa. Entonces, esa cuestión se puede controlar, ese juego de que solo se aísle la zona de la falla. Sí. ¿Me parece que están ustedes acá? Para aprender cómo se hace eso. Pero hoy día no. Ustedes van a aprender cómo se hacen esas cosas. ¿Ok? Y para poder empezar con esos criterios de diseño, o con esas técnicas, ¿cierto?, lo primero es saber, bueno, cuánto es la corriente falla. ¿Ya? ¿Cuánto es la corriente cortocircuito? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia de la simetría y la asimétrica? Ahí va. ¿Cuál es la diferencia de la simétrica y de la asimétrica? La simétrica, o la falla simétrica, es una sola. ¿Ya? Y es bien fácil de recordar. Se llama así, mira, cortocircuito trifásico a tierra. ¿Ya? Esa es la única simétrica. El cortocircuito trifásico a tierra. O sea, que se te vayan las tres pasas al mismo tiempo a tierra. ¿Por qué se llama simétrica? Porque cuando eso ocurre, no queda nada. No queda ninguna fase viva con energía, me refiero. ¿Cierto? Si está la fase 1, la fase 2 y la fase 3 y se van las tres a tierra de forma simultánea, ¿cuáles de las tres quedan vivas? Ni una, ¿cierto? Se van todas a tierra. Por lo tanto, lo que va a ocurrir en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3 va a ser lo mismo. En las tres fases ocurre lo mismo. Por eso se llama simétrica. Va a pasar lo mismo en la. Mientras que en una falla asimétrica puede quedar viva, de las tres fases, pueden quedar viva dos, puede quedar viva una. De ahí que la falla asimétrica más famosa, incluso no es famosa o sea, más bien dicho, es famosa porque es frecuente, es la más probable que ocurra. ¿Cuál creen ustedes que es la asimétrica más frecuente? Que se caiga una sola línea de tierra. ¿Cómo se llama esa falla? Falla monofásica. La falla monofásica. Esa es la asimétrica más probable. ¿Cierto? ¿Qué es más probable? Que se te vaya una sola fase a esta tierra, o que se te vayan las tres juntas de forma simultánea. ¿Qué es más probable? Una sola. Que se vaya una sola. Es muy frecuente. Por lo tanto, cuando se va una fase a tierra, las otras dos quedan vivas y, por lo tanto, ese fasor que yo alguna vez dibujé acá, ¿cierto? La pizarra, se va a desbalancear, se va a descontrolar y se va a volver entonces
asimétrico. Se pierde la simetría. Lo mismo va a pasar si hay dos fases de tierra, lo que se conoce como fallas bifásicas de tierra. Si dos de las fases se van juntitas a tierra y una de las fases queda arriba, entonces ahí se habla de fallas bifásicas a tierra. ¿Ok? Entonces, la monofásica tierra y la bifásica tierra causan asimetría, provocan asimetría, provocan un desbalance. Mientras que la falla trifásica tierra se va todo a negro, juntito, de forma simultánea, de forma simétrica. Así que las fallas más famosas son dos. Una, porque es más frecuente que ocurra, y otra, porque cuando ocurre es muy fuerte, es muy intensa. Entonces, la que siempre ocurre, la más frecuente que ocurra, la que ocurre con más frecuencia, perdón, sería ya lo dije, la monofásica tierra. Y la que cuando ocurre, es raro que ocurra, pero que cuando ocurre, afírmate, es la trifásica tierra. De ahí en adelante, que en el ejercicio de la profesión de ustedes como instaladores eléctricos, les pide a la superintendencia electricidad combustible cuando tengan que hacer un estudio de protecciones, que por lo menos estudien dos fallas, dos casos. ¿Cuáles creen ustedes que son esos dos casos? Monofásica y la trifásica. Exacto, la monofásica y la trifásica. ¿Por qué piden la monofásica? La más frecuente, ¿no? Porque es la más común que ocurra. ¿Y por qué piden la trifásica? La más desarrollada. Porque nuestro equipo, nuestras instalaciones, tienen que estar diseñadas para aguantar, ¿cierto?, un cortocircuito trifásico en caso que ocurra. No es que no hayan más fallas, hay otros tipos de fallas, pero si podríamos dibujar un intervalo de la que vale menos en intensidad en amperes hasta la que es más alta, nos vamos a encontrar con la monofásica y la trifásica. Entonces, ¿por qué normalmente se estudian esas dos nomás? Porque justamente esas dos están como los extremos. ¿Ya? A veces ocurre, sí, que la monofásica en magnitud le gana a la trifásica, puede ser así. Pero es raro ver que una bifásica le gane a la trifásica. Eso es raro. Pero creo que nosotros aquí igual vemos al menos la fórmula de cómo se calcula la bifásica y todo eso, no es problema. Y hay una falla muy rara, que no se clasifica ni en simétrica ni en asimétrica, que no la vamos a ver, pero se la voy a mencionar. Se llama fase abierta. ¿Ya? Por ejemplo, es cuando los conductores se aíslan, ¿ya?, pero no alcanzan a tocar tierra. Un conductor se aísla, se corta, por ejemplo, pero no alcanza a tocar tierra. Queda así la fase abierta. Es una falla muy rara que ocurre, que normalmente será en línea de transmisión, más que en sistemas de canalización o de distribución. ¿Ya? Se da mucho en línea de transmisión por efectos de la nieve, del viento, por ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar la técnica, cómo se estudia la falla monofásica tierra y la trifásica tierra, ¿cierto? Porque ese esquema que está ahí no nos sirve. ¿Ya? Ese esquema ahí que dibujé con azul no nos sirve. Ese esquema nos sirve para estudiar el sistema en condiciones normales. ¿Usted quiere saber cuánto es el voltaje de la barra 3? Sí sirve ese esquema. ¿Quiere saber usted cuánto es la corriente por la línea de transmisión? Sirve ese sistema. Pero si quiere saber cuál es la corriente de cortocircuito justo en la mitad de la línea de transmisión, ese esquema no nos sirve. ¿Ok? No nos sirve eso. Entonces, ¿cuál es la técnica? Aquí se da cuenta. La técnica es usar unas cosas que se llaman mallas de secuencia. ¿Ya? Mallas de secuencia. Algo parece que yo ya había hablado en su momento de secuencia. Pero lo voy a ver ahora de otro enfoque. ¿Qué se entiende por secuencia? Hay tres secuencias. Positiva, negativa y cero. Positiva, negativa y cero. No hay más. Son esas tres secuencias.
Entonces, la técnica nos dice que deberíamos nosotros de armar un circuito, por ejemplo, para este caso, para este esquema, deberíamos armar un circuito para la secuencia positiva. Después deberíamos armar otro circuito para la secuencia negativa. Después deberíamos armar otro circuito para la secuencia 0. ¿Ya? O sea, en otras palabras, la técnica consiste en el circuito o el sistema eléctrico, escribirlo 3 veces. ¿Ya? Se sacan 3 circuitos de un solo esquema. Pero cada circuito va asociado a una secuencia. Tenemos la secuencia positiva, tenemos la secuencia negativa y tenemos la secuencia 0. ¿Ya? Es como una técnica, como digo, un método que desagrega, ¿cierto?, la reactancia. Por ejemplo, si esta reactancia era 20% o 0,20 por unidad, esa reactancia vamos a tener que distribuirla, desagregarla y convertirla entonces en una reactancia para la secuencia positiva, una reactancia para la secuencia negativa y una reactancia para la secuencia 0. Y cuando tengamos que armar el circuito de la malla de secuencia positiva, vamos a usar el valor de la reactancia que corresponde a la secuencia positiva. No al 20% o al 0,20 por unidad de su valor en base común, no, porque esa era otra cosa. Eso era cuando estábamos en condiciones normales. Por lo tanto, es necesario que cuando ustedes enfrenten un problema de este tipo, conozcan entonces la reactancia. Conozcan la reactancia de secuencia 0, la reactancia de secuencia positiva y la reactancia de secuencia negativa de cada uno de los elementos del sistema eléctrico. ¿Ok? Es una técnica muy útil, muy práctica también, y que nos ayuda a salir de este problema. De este problema que inicialmente, ¿cierto?, no lo podemos resolver por la técnica esta del esquema tradicional. ¿Alguna duda? ¿Se entiende el objetivo, no? Entonces, ¿en qué se resume toda esta cosa? ¿Cuál es la técnica? La técnica entonces finalmente es tratar de entender, ¿cierto? Y de representar, más bien dicho, representar los sistemas eléctricos. Voy a ir al capítulo 6 entonces, que tiene ese nombre. Vaya simétrica y asimétrica. Aquí está un poco lo que estaba conversando. ¿Ya? Corrientes de cortocircuito. Dice, la planificación, el diseño y la operación de los sistemas eléctricos de potencia requiere de acuciosos estudios para evaluar su comportamiento, su confiabilidad y su seguridad. Estudios típicos que se realizan son los de flujos de potencia, los de estabilidad del sistema eléctrico, la coordinación de protecciones y el cálculo de cortocircuito. Podríamos agregar hoy día, ¿cierto?, el arco eléctrico, el arc flash, ¿cierto?, que sirve para dimensionar, diseñar las distancias, ¿cierto?, que tienen que haber entre personas y equipo, entre equipo y equipo, entre equipo y dependencia, y la ropa ignífuga. Dice, un buen diseño debe estar basado en un cuidadoso estudio que se incluya la selección de la tensión, del voltaje, diagrama unilineal, adecuado tamaño del equipo y la selección apropiada de las protecciones. La mayoría de los estudios necesita un complejo y detallado modelo que represente el sistema eléctrico de potencia. Generalmente se establece esto en la primera etapa del proyecto, en la etapa de diseño. Los estudios de cortocircuito son típicos ejemplos de estos estudios que hay que hacer, estudios de potencia, siendo esencial para la selección de equipos de protecciones y de ajuste, ¿ya?, y coordinación de protección. Bueno, las corrientes de cortocircuito dice verificar y dimensionar la capacidad de los dispositivos de protección de las diversas partes del sistema.
probable que ustedes se encuentren, cuando uno empieza a trabajar en mantenimiento sobre todo, es probable que uno se encuentre con las cosas que ya van a estar diseñadas, ¿cierto? Van a estar diseñadas, van a haber equipos instalados, van a haber ajustes ya hechos en equipo. Lo que entonces tenemos que hacer es saber leer, ¿cierto? Saber leer un estudio de protecciones. Porque fíjense que si la carga va aumentando, ¿ya? Por ejemplo, usted puede llegar a una planta a trabajar, a una planta, y pregunta a usted, oye, ¿y este equipo, ese interruptor que está instalado, qué año lo instalaron? Te pueden decir, mira, esto está del año 1998. ¿Y han hecho algún ajuste, algún cambio? No, no lo han metido mano. Pero resulta que la carga, ¿cierto?, ha sufrido cambios. A lo mejor ha crecido la planta, han hecho divisiones de barra, han aumentado los alimentadores, etc. Entonces, la lógica debería, ¿cierto?, ser, uno mismo, ¿cierto?, debería preguntarse, bueno, esta cosa ya no responde al diseño original, ¿cierto? Por eso que dice ahí que esto sirve para dimensionar la capacidad de los dispositivos de protecciones, ¿ya? Sirve a hacer un estudio de cortocircuito para eso. Porque si usted determina que, por ejemplo, el cortocircuito en baja tensión, en un punto, ahí en la barra 4, suponte en media tensión, ahí en la barra 4, suponte que el cortocircuito es de 4000 amperes. Resulta que el equipo que está instalado tiene una capacidad interruptiva de 3,5 kiloamperes, o sea, la máxima ruptura que tiene. El día que hay una falla, ese equipo se va a fundir. No tiene la capacidad de ruptura a aguantar un cortocircuito. A lo mejor cuando se instaló, cuando empezó a funcionar, era esa la condición y funcionaba bien. ¿Entiendes? Entonces esto sirve para eso. Dice también, permite establecer un adecuado sistema de protección para diversos tipos de fallas o condiciones de falla. ¿Qué obtenemos cuando calculamos un cortocircuito? Lo primero que se obtiene es la corriente. La corriente en el punto de la falla. ¿Qué más podemos calcular? Teniendo la corriente, la potencia. ¿Ya? Imagínate si la corriente... Mira, para que dimensionemos el asunto, vamos a la baja tensión. Ustedes han visto que, por ejemplo, los interruptores domiciliarios en baja tensión dice suponte 16 amperes, y en un cuadrito, en un rectángulo dice 10.000 o 6.000, ¿cierto? Eso se refiere a la capacidad de ruptura. Significa que un interruptor de 6.000, de 16 amperes, que tiene capacidad de ruptura de 10.000, significa que es capaz de soportar un cortocircuito de 10.000 amperes. Si es capaz de soportar un cortocircuito de 10.000 amperes, quiere decir que es posible que haya un cortocircuito de 10.000 amperes. ¿Cierto? ¿Te has preguntado? ¿Se te has dado cuenta? Sí, imagínate 10.000 amperes en tu casa. Claro, esa cosa tiene que estar despejada lo antes posible. Entonces, si hay 10.000 amperes en un momento, porque se supone que el cortocircuito tiene que ser despejado rápidamente, ¿cierto? Quedamos de acuerdo en eso. Si hay 10.000 amperes en un momento, por muy pequeño que sea ese momento, va a haber entonces una potencia alta igual, en ese momento, porque la potencia va a ser V por I. Si bien el voltaje va a bajar, la corriente sube mucho y la potencia entonces también va a subir. Por eso que dice que es importante calcular la potencia del cortocircuito. ¿Saben que en alta tensión, en barras de alta tensión, cuando hay cortocircuitos no controlados, los interruptores que están, a ver, no tengo ninguna foto aquí a mano, los interruptores que están en estructuras de metálica, de fierro, de pedestal que se llama, ¿ya? Y después tienen una zona que es como un aislador largo. Cuando el cortocircuito no se controla, es muy alto y dura mucho, es como si hubiese un temblor en el pedestal. Empieza a temblar, empieza a moverse, se empieza a mover por la acción de las fuerzas, de los vectores del cortocircuito. Viste que se vuelven locos los fasoritos. Se empieza a mover y ese movimiento puede quebrar esas barras, las puede romper incluso de forma mecánica. ¿Te das cuenta? Es mucha energía la que se libera. ¿Qué más se puede obtener del cortocircuito? La distribución de las corrientes.
claro, por fase, en caso de que por ejemplo fuera una asimétrica. Y los voltajes después de la falla, que porque se desordena. Bueno, dice aproximaciones y simplificaciones. En los estudios de cortocircuitos es necesario realizar una serie de aproximaciones. El generador, por ejemplo, se modela como una fuente de tensión con valor 1, en serie con su reactancia. Las cargas se representan por una impedancia. El sistema se analiza como si estuviese estable, pero la modelación se hace por componentes ya simétricas, que se llaman por componentes de secuencia 0, positivo y 0. Solo y se considera la reactancia y se va a despreciar la resistencia. ¿Ya? Y aquí, esta lámina es bien importante, ¿eh? Es una lámina resumen, digamos, pero que muestra ya, ¿cierto? Aquí el cálculo de las corrientes. Ya, ahí está, en esa formulita que está ahí abajo, podemos ver, por ejemplo, cuánto o cómo, ¿cierto?, se calcula la falla monofásica tierra, y se dan cuenta ustedes que aparece aquí, dice 3 veces el voltaje de falla. El voltaje de esa F significa de la falla. Y aquí aparece una cuestión rara vez, X1, X2, X0. O sea, ya no es la reactancia solita, la X, sino que tiene un subíndice, tiene un número, y ese número entonces va a indicar si es secuencia positiva, si es secuencia negativa y si es secuencia cero. O sea, ¿cómo se podría leer esta fórmula de la falla monofásica tierra? La falla monofásica tierra se calcula como 3 veces el voltaje falla en el punto donde ocurre el cortocircuito, dividido por la reactancia donde está la falla en secuencia positiva, más la reactancia donde ocurre la falla en secuencia negativa, más la reactancia donde ocurre la falla en secuencia cero, más 3 veces la impedancia falla, si es que hay impedancia falla. Entonces, por ejemplo, esa primera ecuación nos serviría para este caso. Ese caso que está ahí, que es el monofásico de tierra. ¿Ya? Y, bueno, a continuación tiene usted la falla trifásica tierra. Y cambia la fórmula, ¿eh? La falla trifásica tierra dice que es raíz de 3 veces el voltaje en falla y solamente considera la secuencia positiva. No considera la secuencia negativa y la secuencia cero, ¿cierto? Porque como todas las fases se van a tierra, ninguna queda viva, entonces los fasores, ningún fasor se va a transponer, a desordenar. Después tenemos el caso de la bifásica tierra y el caso de la bifásica. Ya, y tenemos la ecuación ahí abajo, ¿cierto? Que nos indican ahí cómo se calcula cada una de las fallas. ¿Ya? Y arribita, en el enunciado dice que los cortocircuitos simétricos son aquellos que no producen desbalance. Por ejemplo, los cortocircuitos trifásicos. Eso lo estábamos hablando. Y los asimétricos son aquellos que sí producen desbalance. Por ejemplo, los monofásicos y los bifásicos. ¿Okay? Entonces aquí lo que es clave, ¿ya?, para poder calcular una corriente falla, sea esta monofásica o trifásica, incluso bifásica, lo que es clave es conocer la reactancia de secuencia positiva, la reactancia en secuencia negativa y la reactancia en secuencia cero. Eso es clave. Ya. Y otra cosa que también es clave es manejarse un poquito acá con algunas técnicas de teoría de circuito. Porque, por ejemplo, si hay una falla en la barra 4, no es lo mismo, no va a quedar el mismo circuito, y si hay una falla justo a la mitad de la línea de transmisión, no te quedan los mismos circuitos. Las formas no pueden ir variando. ¿Ya? Así que esta lámina que está acá, la número 5, ¿cierto? Esta lámina es muy importante. Muy importante. Porque resume, a la larga, resume de forma directa las ecuaciones o las fórmulas, ¿cierto?, que se tienen que usar para calcular las corrientes fallas.
Lo que sí les tengo que decir que estas fórmulas solo sirven o solo entregan el valor de la corriente falla en magnitud. Ya, no la entregan como fasor, no la entregan como con ángulo. Cuando estudien el curso de protección eléctrica, seguramente van a ver una forma, una técnica de cómo calcular estas mismas corrientes, pero con el ángulo acá. Ahora, ¿por qué? Porque lo que andamos buscando nosotros aquí en sistema eléctrico de potencia es la magnitud de los cortocircuitos. Eso no vamos a buscar, ¿cierto? Andamos buscando la magnitud de los cortocircuitos. Porque con la magnitud, ¿cierto? Nosotros, teniendo la magnitud, vamos a poder establecer cuál es la zona como de peligro, ¿no? La zona de peligro en el sentido de que va a haber una intensidad de corriente muy alta y eso hay que controlar. Por ejemplo, miren. Esto es una cosa muy típica que ocurre a nivel de distribución. Por ejemplo, una línea de media tensión, ¿ya? Una línea de 23 kV. Usted va a instalar, por ejemplo, esta es una línea suya. Usted va a instalar acá una subestación, ¿ya? En 2. Usted va a instalar acá una subestación en 2. Eso es uno que tiene usted que instalar una subestación en 2 postes. La subestación es de 300 kVA. 300 kVA. ¿Ya? Es una subestación de 300 kVA y se tiene que conectar a 23.000. Esta subestación es de 23 a 0,4. Entonces, tiene que conectarse acá, ¿ves? Aquí hay esta línea existente, una línea de la empresa distribuidora. Acá en Atacama, ¿cierto? Sería la C. Entonces, por ejemplo, si usted dice, mire, profe, acabo de titularme, tengo el internet instalador eléctrico y estoy haciendo este proyectito. Estoy haciendo este proyectito y tengo que conectarme, entonces me piden que garantice a través de un estudio de que la protección que yo le voy a colocar aquí al transformador, ¿cierto?, no va a generar ningún problema con la línea de SG, en caso de que haya una falla en el transformador de 300 kVA. Entonces, bueno, hay que poner una protección, ¿cierto? Hay que, del arranque, tiene que usted instalar una protección, ¿cierto? Una protección. Entonces usted le va a pedir a la empresa eléctrica, a través de una carta, ¿cierto? O a través de un formulario, parece, que entreguen los valores del cortocircuito. Ahí, en ese poste, en la estructura de él. ¿Ya? Vamos a dibujarlo con otro color para que se entienda que esta es la estructura de la empresa eléctrica, ¿cierto? Y este es el proyectito nuestro. Entonces usted va a ir a la oficina, se va a poner el contacto ahí, no sé cómo es la cosa hoy día, y usted le va a preguntar y le va a decir esto: mira, tienes que meterte en la plataforma, ¿ya? Y tienes que subir un layout, un monito, ¿cierto?, del punto donde tú vas a conectar. Y para eso tienes que darnos el número de la placa del punto. ¿Ya? Nos tienes que dar el número de la placa del punto. Y con ese número, nosotros, que es el viejo de ahí de la CG, con ese número nosotros te vamos a mandar la información que tú necesitas para hacer este cálculo de protección. Entonces tú vas al lugar, al sitio,
te pones en ese poste, ¿cierto? Te paras en ese poste. Y a una altura media, digamos, del poste, vas a encontrar una placa metálica que tiene unos dígitos. Y normalmente empieza con la letra, con el número 4. Uno está empezando ahora. 4 y uno número. No sé cuántas cifras son. Vamos a ponerle. Esto significa placa poste. ¿Qué? Placa poste, 4 guión y aparece un número. Claro. ¿Ya? Entonces, al tiempo, te van a mandar una carta donde te van a decir una cosa como esta. La carta va a decir eso. Te va a decir una carta muy escueta. Una carta muy cortita. Eso. Así es la carta. Obviamente, es decir, atendiendo respondiendo a su solicitud, qué sé yo, que ya a tal fecha, respondemos la solicitud de la corriente de conducción. Y usted, lo que no puede decir ahí en ese momento es decir, ¿y por qué me mandan el texto de los? Eso no lo puedo decir. Entonces usted dice, ya sé para qué me mandan el trifásico de los. Me mandan el trifásico porque el día que haya cierto una falla en el poste, placa, 4, guión, etc., ahí va a haber una falla de 3000% de retención. Y si se genera un monofásico de tierra en ese mismo poste, la corriente va a ser 2101. Vamos a suponer que la ciudad es una parcela, ¿no? Vamos a suponer que la ciudad está para allá, la fuente, digamos, el lado fuente, está para acá, y hacia el lado de allá, el alimentador termina, para allá hasta el fin del alimentador. Ya. Si usted tiene un amigo que también compró una parcela, o está ahí haciendo un proyecto en una parcela, y también se va a conectar a ese alimentador, ¿ya? Y también va a instalar una subestación de 300 kVA, pero la diferencia está a 1 kilómetro de distancia de usted, hacia el lado del remate del alimentador. Usted no le puede decir a su amigo, para ahorrar este tiempo, no, mira ahí el cortocircuito de la empresa eléctrica, y dice, a mí me lo mandaron, mira, úsate estos valores. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no sirven los mismos valores? Puede aumentarse el circuito de carga. ¿Qué aumenta? El largo. La carga. ¿Qué más aumenta? La distancia. La distancia. Ya. Ahora, en términos eléctricos, a nosotros, ¿qué es la carga? ¿A quién se parece la carga? ¿A un motor? ¿A un transformador? ¿A una reactancia, una resistencia, una admitancia, una impedancia? ¿Qué se parece? Una impedancia, ¿sí? Ya, y aumenta la distancia, me dijeron ustedes. O sea, aumenta la longitud. ¿Y la longitud dónde la usamos nosotros? En las líneas, ¿cierto? O sea, y la línea para nosotros, ¿qué es lo que es? ¿Un generador? ¿Un transformador? Una impedancia. O sea, cuando ustedes dicen que aumenta la carga, que aumenta la distancia, me están diciendo que aumenta la impedancia. Y si aumenta la impedancia, ¿qué pasa con la corriente? ¿Aumenta o disminuye? Se reduce. ¿Ah? Mira la fórmula. ¿Viste? Ahí está. Ahí están todas las fórmulas de corriente. ¿Te acordás que decía una de las suposiciones era no vamos a usar resistencia? ¿Sí? Vamos a trabajar con pura resistencia. Ya, entonces, al aumentar la línea, al aumentar las cargas, al aumentar la longitud de la línea, aumenta la impedancia, me dijeron ustedes. ¿Está correcto? Ahí la fórmula sería que aumenta la reactancia, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta la reactancia? ¿Qué pasa con las corrientes? Disminuye. ¿Cierto? Si el denominador, el factor que está abajo, crece, ¿cierto? La corriente decrece.
Por lo tanto, cuando yo estoy en la cola del alimentador, suponte que la misma subestación de mi amigo, ¿ya? La está instalando aquí justo, en el último montecito, ya. Ahí está. Ahí también va a colocar un fusible, una protección, ¿cierto? Va a colocar una subestación de 300 kV de alto. ¿Ya? 300 kV. Entonces, aquí el cortocircuito, ¿ustedes creen que va a ser 3814? No, porque el pH es mayor. Lo más probable es que sea mucho menor. ¿Usted cree que el monofásico va a ser 2101? No, va a ser menos. Va a ser menos. Y todo lo contrario. Si yo tengo que instalar una subestación como esta, en ese mismo alimentador, pero al lado de donde está, de donde nace el alimentador, el cortocircuito o los cortocircuitos van a ser más altos. O sea, en resumen, a medida que me alejo de la fuente, las corrientes de falla van disminuyendo. Así que si usted tiene un alimentador, por ejemplo, un alimentador en la planta de baja tensión, de media tensión, ¿cierto? Que está alimentado en una sala eléctrica de un transformador de 1 mega, por ejemplo, y ese alimentador tiene una longitud de 1,5 kilómetros, el cortocircuito o la corriente de falla van a ir cambiando por cada tramo. ¿Ya? Así que en rigor, nosotros deberíamos de calcular cortocircuitos donde hayan cargas conectadas. O sea, si nos vamos ahora a un alimentador de media tensión, suponte, un alimentador así, yo voy a dibujar más esquemático ahora. Una cosa así como, mire, este transformador es de 23 a 416. ¿Ya? Y aquí estamos alimentando una barra, aquí hay una carga, y seguimos con el alimentador. Aquí hay otra carga, hay dos cargas acá, conectadas ahora, y seguimos con el alimentador. Aquí hay una carga, ¿ya? Suponte así. O sea, este alimentador tendría la barra 1, la barra 2, la barra 3 y la barra 4. ¿Ya? Y ahí hay muchas cargas. Vamos a ir de atrás para adelante. Esta es la carga 1, carga 2, carga 3, carga 4, carga 5. Tenemos 5 cargas. Entonces, aquí está el Circuit Breaker 01, por ejemplo, Circuit Breaker 02, Circuit Breaker 03, Circuit Breaker 04, Circuit Breaker 05, Circuit Breaker 06, Circuit Breaker 07, Circuit Breaker 08. Si hay una falla monofásica tierra en la carga 2, ¿quién debería de operar? ¿Cierto? ¿Quién debería abrir? El Circuit Breaker 8. Si hay un problema de coordinación, o sea, no alcanzó a operar esto, ¿quién va a operar? El 6. Si opera el 6, ¿quién queda desenergizado? ¿Qué cargas quedan desenergizadas? Las cargas 1 y 2. ¿Qué culpa tiene la carga 1? ¿Qué culpa tiene la carga 1 que la falla haya sido acá? ¿Cierto? No tiene ninguna culpa. ¿Cierto? La culpa la tiene el que hizo la coordinación, ¿ves? Está mal coordinado. O sea, si hay una falla en la carga 2, ahí mira, ahí viene la falla. La secuencia de operación debería ser el 08, el 06, el 03, el 01. ¿Cierto? Debería operar el 8. Si no, el 6. Si no, el 3. Y ya por último el 1. Pero lo que queremos es que opere de forma selectiva. ¿Qué significa selectivo? Si la falla es acá, que solamente opere el 8. Opere el 8. Porque si opera el 1, porque tengo un problema aquí de coordinación, elegí mal la protección. Si opera el 1, ¿cierto? Está en la línea, ¿no? Está en la secuencia. Si opera el 1, bueno, no hay nada que hacer. Si opera el 3, por ejemplo, que está en la misma secuencia, si opera el 3, ¿cierto? Queda abajo, solamente hay que energizar la carga número 5. ¿Ves? ¿Se entiende el problema, no? Entonces,
no es una cosa tan así sencilla, digamos, porque usted se puede, ¿cuánto será el cortocircuito acá? Mira, aquí estoy dando un ejemplo más, aquí es 5,5 kilóamperes y 4,1 kilóamperes. Y acá suponte es, aquí al último es 2,3 kilóamperes y 1,4 kilóamperes. Tiene lógica eso, ¿no? Tiene lógica. Bueno, lo más probable es que este sea el trifásico a tierra y el monofásico a tierra, porque el trifásico siempre es un poquito más grande, y acá se está el trifásico a tierra y esta es la falla monofásica a tierra. Ya, entonces cuando uno quiere hacer entonces después la selección de la protección, o quiere hacer una coordinación para garantizar que el esquema funcione bien ante una falla, estamos suponiendo la falla acá abajo, ¿cierto? Tienen que irse a una curva, ¿cierto? Tienen que irse aquí a una curva que se llama tiempo corriente. O sea, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la corriente. Por ejemplo, esto va a estar aquí en amperes. Aquí vamos a partir con 1 amper, aquí con 10 amper, aquí con 100 amper, aquí con 1000 amper, aquí con 10.000 amper. Porque son logarítmicas, ya son de potencia de 10. ¿Ya? Son logarítmicas. Y aquí lo mismo, si aquí estamos en segundos, aquí partimos en 0,01 segundo, después partimos en 0,1 segundo, en 1 segundo, en 10 segundos, por allá arriba en 100 segundos. Eso es más o menos como el esquema de la curva de protección. Ese es como el esquema de la curva de protección. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Mira, que las zonas que son como complejas, ¿cierto? Aquí para la barra 1 está entre los 4 y los 5,5 kilómetros. Es una zona compleja. Que si tú te vas a marcarla, eso debe estar por acá, ¿no? Por aquí te va a ver los 4 y por aquí están los 5,5. Es una zona compleja. Compleja en el sentido de que ahí la protección tiene que actuar instantánea. ¿Qué significa instantáneo? Lo más rápido. ¿Qué es lo más rápido acá? 0,01 segundo, que es medio ciclo. Y para el caso de la barra 4, ¿cierto? Entre 1,4 y 2,3. El 1,4 debe estar por ahí, el 2,3 debe estar por aquí. O sea, a la larga, es como que toda esta región, ¿cierto? Es una zona compleja. Por lo tanto, al elegir una protección, si vamos a elegir la protección del circuit breaker 8, ¿ya? Supongamos que tengo una corriente nominal de 50 amperes, por ejemplo, 50 amperes. Los 50 amperes van a estar por acá, ahí están los 50 amperes. Entonces, la curva tiene que partir desde el infinito, ¿cierto? Desde el infinito, de forma inversa, pero cuando ya entra a su zona de peligro, está entre 1,4 y 2,3, o sea, antes que el 4,1. Ahí está el 1,4, ahí me estoy sacando el 1,4, ¿qué hago ahí? Caigo instantáneo. Esta sería la curva del circuit breaker 8. A lo mejor, por acá arriba, en la barra 1, aquí hay 50 amperes, pero aquí ya en la barra 1 a lo mejor hay 300 amperes nominal. Por lo tanto, la curva del circuit breaker 1 no va a partir en 50, va a partir en 300. A partir en 300, ¿cierto? Va a tener a lo mejor una forma también así, inversa, pero cuando me acerco a los 4000, 5000 por ahí, ¿viste? Ahí caigo instantáneo. Y este sería el circuit breaker 01. Entonces, ¿para qué sirve la corriente cortocircuito?
Si no tengo ese dato, no sé en qué momento caigo, instantáneo. Y si no sé dónde caer instantáneo, puedo no ser selectivo. Puede que me demoren mucho en abrir, o puede que me sea muy rápido, ¿cierto? Y deje desconectado algunas cargas que nada que ver. Entonces, ¿por qué los viejitos de la empresa eléctrica me dan el monofásico y el trifásico? Para que yo diga, este es el rango en el cual yo tengo que operar rápido, no tengo que sobrepasar esos niveles de corriente, tengo que caer antes, o justo cuando entro en esos marcos. Entonces, un electricista lo que tiene que hacer es esto, ¿ves? Usted llega y dice, mire, profe, estoy trabajando en una planta, en un proceso, que este es su esquemita unilineal, es muy sencillito, mire. Tengo esto, estoy a cargo de esto, usted no. Nada más. Estoy a cargo de esto. Tiene que funcionar bien esta cosa. Bueno, y aquí empieza, usted dice, bueno, aquí hay un tramo, aquí hay un tramo de línea, entonces va a haber aquí una impedancia, ¿cierto? Va a haber una impedancia entre la barra 1 y la barra 2, va a haber otra impedancia entre la barra 2 y la barra 3, va a haber otra impedancia entre la barra 3 y la barra 4, y esas impedancias, ¿cierto?, son las que te van a las que van a entrar, digamos, en las ecuaciones que estábamos viendo de la reactancia. Entonces, te das cuenta que para poder hacer un buen modelo, ¿cierto?, hay que hacer también un buen levantamiento. ¿Ya? Un buen levantamiento de estos sistemas. Si usted dice, mire, mandé un viejo a ver qué distancia había entre la barra 1 y la barra 2, pero estoy calculando es como 700 metros. No, si usted anda así, con presión a media, el modelo va a andar ahí nomás, también porque no. Si queremos que sea selectivo, que sea sensible, se llaman proyecciones. Sensible significa que opere cuando tiene que operar, ¿cierto? Que no opere cuando no tiene que operar. Entonces, bueno, vamos a tener que tratar de recorrer la línea. Bueno, y para modelar la impedancia de la línea hay dos cosas del alimentador en este caso. Dos cosas importantes. Una es la distancia y otra es el calibre del conductor. Eso también hay que tenerlo. Muchas veces los planos no están actualizados, hay la importancia de tener planos actualizados. Y no sé si confían en los planos actualizados también. Pero si usted dice, mire, hay un plano ahí en la sala, profe, hay un plano que dice que esta distancia es 775 metros, y que el conductor ahí es 2 rayas 0. No sé, yo no me quiero el plano, voy a ir a ratificar eso. La cosa es que un buen levantamiento, ¿cierto? Un buen levantamiento va a provocar un buen modelo, ¿cierto? Un buen modelo. Vamos a tener un modelo bien realista. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Lo bueno de manejar un software es que ustedes no van a usar esas ecuaciones, no lo van a usar, sino que lo que uno usa cuando estudia en un programa es que uno escribe el unilineal, ¿sí? Lo completa en el software, lo completa, lo rellena con la información técnica, y si esa información técnica es fidedigna, ¿cierto?, entonces los cálculos van a ser también buenas aproximaciones. Yo parece que tengo un programa aquí, a ver, que no le está, que es una cosa más sencilla. Que sirve para esa, como para esos ejemplos de los mira, se llama SINTSS. ¿Cuándo va a ser el programa para el trabajo? El sábado. Sábado. Ya. Aquí tengo un ejemplo, mire. Por ejemplo, una subestación, aquí hay una subestación de 300 kVA. Y ahí está. Este esquema, este programa, lo que hace... A ver. Usted dibuja el diagrama unilineal, ¿ve? Dibuja el diagrama unilineal.
Ahí se ve. Este diagrama lineal, ya, yo iba a conectar esta subestación, una nueva subestación de 300 kVA. Ese nombre tiene, subestación 875, un número que le ponen interno, que queda en la calle O'Higgins, y que en el lado delta es de 13.200 volts y en el lado estrella es de 400 volts. Esta subestación es de 300 kVA. Entonces, para dar o entregar la información técnica de esa subestación, usted hace doble clic aquí en la máquina y efectivamente así no es. Y efectivamente, ahí viene. No quiero mostrarle el panel de ingreso de datos. Bueno, estoy en modo no lo quiero mostrar. Bueno, el tema está en que el transformador, el fusible y el reconectador, cada uno de estos equipos, se van dibujando como unilineal y se le va agregando la información técnica. ¿Ya? Y luego, aquí, de forma paralela, se va mostrando la curva, las curvas. Ahí ve, mire. Fíjense que ahí se replica el diagrama unilineal. Ya, yo usé un color diferente, ¿cierto? Para no confundir los colores, las curvas. Y el primer equipo, el que está abajo arriba del reconector, la curva que está con rojo, esa debería quedar por sobre las demás. Después viene el reconector, la curva azul, y después viene el fusible. ¿Ya? Eso efectivamente aparece acá. Ahí aparece, ¿ve? La curva del reconectador, de la cabecera, del interruptor 52C4, luego la curva que está con azul, del reconectador de 230 amperes, y los fusibles tienen esa forma porque tienen un tiempo de aclaramiento, no son instantáneos, se tardan en quemarse, por eso que tienen una región térmica. Y aquí aparece con un círculo el inrush, ya que sería el valor que toma el transformador, la corriente del transformador cuando se energiza. Esa corriente, o más bien dicho, la curva del transformador, la curva de protección del fusible, debe quedar por sobre el inrush, porque imagínense que queda por debajo de la curva. Cada vez que se energiza el transformador, va a tomar ese valor de corriente, ¿cierto? Y si la curva está por debajo, va a operar el fusible. Entonces tiene que quedar por encima del inrush. Y aquí está, no se nota muy bien ahí, a ver, pero ahí está el cortocircuito, ahí se indican los valores. ¿Ve? Falla máxima 4030 amperes. Esa es la falla máxima. Claro, el 13,2, eso es voltaje, ahí le aparece nada, pero el 13,2 kV. Entonces, ahí está el esquema, ¿ve? Ahí está el esquema de la curva de protección. Y está el diagrama unilineal. Si vamos a análisis, ¿ve? Si vamos a análisis, ejecuta el cálculo y nos da aquí unas banderitas verdes, un semáforo, digamos, donde nos da luz verde, en el sentido de que el fusible, dice, está coordinando con el recloser, que sería el reconectador, el que está aquí con color azul. El fusible con el reconectador pasaron la prueba, estos están coordinando. Y por otro lado, después dice
el recloser 4C, con el recloser Kyle Nova, el que está aquí arriba, también coordina, también tiene la luz verde. Eso se hace aquí en el análisis, ejecutar análisis de los dispositivos de protección. Aquí me pregunta qué quiero hacer. Yo quiero hacer una coordinación, quiero ver si hay coordinación, ¿cierto?, entre los elementos, entre los equipos. Se ejecuta, ¿cierto?, y da eso como resultado. ¿Bien? Eso es más o menos para lo que uno utiliza estos esquemas. Aquí está el aviso. Mire, el fusible dice que va a demorarse 1,6 ciclos cuando ocurran los 4030 amperes. 1,6 ciclos es bastante bueno, bastante bueno. O sea, no alcanza a tardar. ¿Cuánto era un ciclo en segundos? Son 20 milisegundos. No alcanzan a hacer 2 ciclos. O sea, en menos de 40 milisegundos dice que ya el fusible detecta la corriente de cortocircuito, ¿cierto?, y se va a quemar. Ahora, si eso no ocurre, la falla la va a ver el recloser, el que está aquí agua arriba, el que está con azul, y ese va a tardar 3.8 ciclos en abrir. Y después, ¿cierto?, si por cualquier cosa ese recloser no opera, el que está aquí arriba en la cabecera, ese sí va a operar y va a tardar 14,4 segundos. Lo cual es bastante rápido, bastante bueno para lo que nosotros queremos, que sería que haya coordinación entre los elementos de protección. ¿Ya? Este es un tipo, digamos, de ejemplo. No sé si tengo otra llamada, ¿no? Uno que me deje ver el equipo para mostrarle cómo se ingresa la palabra. Acá está, ¿ves? Ahí le dice clic al transformador. Y si se da cuenta, ¿qué nos piden del transformador? El voltaje en el lado primario, 13.200 volts en este caso. El voltaje en el lado secundario, perdón, la impedancia de cortocircuito es un dato de la placa. En las placas del transformador aparece ese dato. En este caso era 5,8%, es de 400 kVA y con ventilación puede dar 630 kVA. Es un transformador inverso en aceite, conexión estrella, aterrizada. Y ahí usted puede elegir cualquier otra conexión. Si es que no es estrella aterrizada, ¿qué más tiene? En este panel me dice, ¿usted quiere dibujar la corriente de Inrush? ¿Quiere dibujar la corriente de magnetización? Entonces le puse, sí, dibuje. ¿A los cuántos? 8 veces. Full load. Esa FL significa a plena carga. ¿Ya? ¿Dónde dice? Eso arriba. No, es que la curva esta es el que en vez de dibujar un punto me dibuja una curva. En vez de un puntito me dibuja una línea. Los cortocircuitos los pongo acá, mira, acá arriba, CC, cortocircuito. Vamos acá de arriba y ahí me dice, ¿cuál es el cortocircuito máximo? ¿Y cuál es el cortocircuito mínimo? Y este es el detalle que yo tengo que entregar de la carta, por ejemplo, que me dan de la distribuidora. Aquí yo pongo entonces, me acuerdo yo que esto tiene que haber sido de ese valor, me lo dieron de la empresa eléctrica, ¿cierto? Yo lo coloqué ahí. Me dice quiere truncar, yo le pongo que sí, mira, que trunque viste que salen cortar las líneas, que lo corte ahí me marcó con una flecha al cortocircuito.
le pongo ahí, dibújeme el cortocircuito con una flecha, mire. Quiero una flecha en el cortocircuito. Me dibujo una flecha, ¿eh? Y además le digo, no me siga dibujando las rayas para allá. Trúnquilo, está ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos el dato del transformador. ¿Ve? Está el transformador con su potencia, su conexión, su cortocircuito. ¿Ya? Si le pongo a dibujar, bueno, esto ya está hecho, pero si le pongo a dibujar, me va a dibujar este monitor. Después, el fusible. Aquí voy eligiendo, ¿ves? ¿En qué tensión estábamos trabajando? En 13.200 o en 13,2 kV. ¿Cuál es la marca del fusible? En este caso, la marca que usaron era RMS. Si usted tiene otra marca, aquí lo puede buscar, ¿no? Ahí está la librería, digamos, de fusible. Bueno, si no está, porque a veces no están, por ejemplo, ahí están los SIVA, los Siemens, los Huawei. Si no estuviera, busca una curva, ¿cierto?, semejante a la que está aquí en la librería, ¿ya? De lo contrario, tendría que tener licencia del software para pedir que la actualice en la librería. Si no, busca uno que se parezca. Al menos curvas de fusible son como más o menos estándar. Aquí hay que saber algunas cositas. Por ejemplo, las curvas tipo K son curvas rápidas de fusible. Las curvas tipo T son curvas lentas. ¿Ya? Los hilos tripolares, ¿cierto?, son cuando actúan de forma simultánea. Y las curvas estándar no es ni rápida ni lenta. Es como va ahí por el medio. Entonces aquí, normalmente, lo que se pide es que se despeje rápido la falla, ¿cierto? Sobre todo cuando está más cerca de la carga. Mientras más cerca de la carga estoy, la falla tiene que ser despejada más rápido. Así que por eso que elegimos acá un fusible tipo K. Y elegimos el 12K. ¿Viste? Ahí dice, la compañía de los fusibles, la RMS. Y acá vuelvo a colocar el cortocircuito. Tengo que colocar el mismo. Para que haya coordinación, coloco el mismo valor del cortocircuito. Ya, le coloco dibujar y me va a quedar el fusible dibujado, pero ya está hecho. Arriba pusimos un fusible redundante. ¿Ya? Pusimos un fusible redundante, también un RMS, pero un poquito más lento, ¿viste? No tipo K, sino que por si acaso no verá el 12K, pusimos otro redundante. Estándar, que sería una curva un poquito más lenta y un poquito más de mayor capacidad, de 40 metros. Pero siempre con los mismos valores de los cortocircuitos. ¿Ya? Dibujar, ¿cierto? Apretamos dibujar. Bueno, podemos cambiar el color ahí, y en este caso yo le iba cambiando el color, ¿cierto? Porque para ir distinguiendo cuál era cuál. Después el reconectador, ¿ya? En este caso es un Form 4C de la marca Cooper Power, que son electrónicos, tienen un control. Entonces también aquí tú lo puedes elegir dentro de un margen, digamos, o de un rango de tipo de reconectadores de acuerdo a su marca. Aquí están las marcas. Se utilizan mucho los Noja, los Nulec, los Nova, en lo que es reconectador. Y esto que aparecen acá son las curvas. Las 101 son curvas patrones que vienen dadas por los reconectadores. Son las curvas Cooper Power, se llaman estas curvas. ¿Ya? Y aquí estamos con una curva lenta, ¿ya? O sea, estamos con una sola curva, no estamos con curva rápida, estamos solo con curva lenta. O sea, estamos usando el reconectador como un interruptor. ¿Ya? Todos estos datos, como te digo, son cuestiones que va definiendo ahí el proyectista. Luego cargamos acá, ¿cierto?, los valores de los cortocircuitos, lo que hemos hecho con todos los otros equipos, ¿cierto? Y finalmente, este de la cabecera, te lo tiene que dar la empresa eléctrica, porque estos datos los tienen ellos. Nosotros no estábamos programando esos equipos, eran equipos de ellos. Entonces, por ejemplo, tú le dices, mira, me voy a conectar a tal punto donde el equipo de ustedes, ¿cierto?, que está arriba, de acuerdo aquí a la placa
poste, el placa poste número tanto, y ellos te mandan esta, o sea, no te mandan esto, sí, pero te mandan una, te dicen la curva 120. Curva 120 es un Kyle Nova, Form 4, Form 6. Con ese dato ya es suficiente. ¿Ve? La marca es Cooper, el controlador es un Cooper Form 6, el tipo de reconector es un Kyle Nova a 13200, con una curva lenta, una sola curva lenta, o sea, también está como interruptor. Y aquí lo que agregamos nosotros también entonces son los cortos. Ya. Y ahí cada vez que tú vas ingresando datos y vas colocando dibujar, ¿cierto? En el panel derecho se te va dibujando el diagrama unilineal. Bien, ahí en el diagrama unilineal usted puede observar, ¿cierto? Aquí puede observar usted, aquí está el mismo diagrama unilineal replicado, que es bueno que vaya acompañando las curvas, para ver de qué se trata. Y aquí, ahí está la información, ¿cierto? De cada uno de los elementos de protección. Por ejemplo, esa curva negra que aparece ahí, dice que es la curva del transformador, ¿ya? Pero no es la curva del fusible, porque la curva del fusible la pusimos con un color, ¿cierto? Es la 12K, que sería esta. Esta es la curva de protección del transformador. Esta curva negra se llama curva de daño, ¿ya? Es la curva, ¿cierto?, de la máquina en sí. De que en caso de que el cortocircuito máximo se sostuviera por mucho tiempo, el transformador ya se empieza a dañar. Si te das cuenta tú, ¿dónde empieza a aparecer la curva de daño? Mira, fíjate que yo me muevo y arriba están las coordenadas, tiempo corriente. Mira, ¿te das cuenta? Entonces mira, yo me voy a parar aquí a donde empieza la curva de daño, y la curva de daño dice que cuando hay más o menos, mira, 420 amperes, ¿cierto?, a 2,24 segundos, el transformador, ¿cierto?, ya empieza con daño. Si yo supero, si salgo de ese rango, en corriente aumento, o en tiempo aumento, ¿cierto?, salgo de ahí de esa protección, de esa cobertura de protección, la máquina se empieza a dañar. Por lo tanto, la curva del fusible debería de quedar por debajo, ¿cierto? La curva del fusible, en este caso del fusible del transformador, debería de quedar por debajo de la curva de daño, y queda por debajo. Aquí está la curva del fusible, pero por otro lado tiene que quedar por arriba del inrush. Si tú te das cuenta, aquí está el fusible 12K, ahí está el fusible 40K, aquí está el reconectador y aquí está el interruptor de cabecera. En el caso del transformador, entonces, aquí está el inrush, que es a 148 amperes en 0,1 segundo, y aquí está la del fusible, está afuera, ¿ves? No alcanzan a tocarse, está cerca. A uno le parece cerca, pero en realidad son varios ciclos ahí que hay de diferencia. ¿Ya? Así que, de acuerdo a esto, usted dice, pero ¿coordinará? ¿Habrá coordinación? Entonces, esa duda la resolvemos con el análisis. Usted hace la carga del diagrama unilineal, ¿cierto? Carga los valores de las corrientes, los valores de los equipos, y luego aprieta aquí este botoncito, ejecutar el análisis sobre la coordinación de los dispositivos. ¿Ya? Y tenemos un problema, Dice el fusible 2 tipo K con el fusible 3 tipo estándar no tienen coordinación. Se están pillando ahí, ¿ves? Se están pillando. ¿Ves? Entonces usted dice, a ver, ¿dónde está ese fusible? El 12 y el 40. ¿Qué era el 40? Un fusible redundante. ¿Se acuerda que yo le dije? O sea, puedo prescindir de él. Podría sacarlo del diagrama lineal, o bien lo puedo dejar ahí, ¿cierto? Teniendo en consideración de que si hay una falla acá, se van a caer los dos, se van a quemar los dos. Eso va a traer problemas para el alimentador de la empresa eléctrica. ¿Qué dicen ustedes? No, porque lo que me interesa es que este fusible, con el reconectador azul y el reconectador azul con el reconectador rojo, ¿cierto?, pasen la prueba. Si miran ustedes, el fusible estándar con el recloser 4C tienen bandera verde, y el recloser con el Kyle Nova, que es el interruptor de arriba,
tienen bandera verde. Por lo tanto, voy a tener que pagar 2 fusibles, ¿no? O sea, tengo un costo de ineficiencia ahí. En caso de que haya una falla, voy a tener que ir a reponer doble, ¿cierto? Bastones acá y bastones allá. ¿Ya? Yo me acuerdo de esta situación. Estos fusibles estaban ahí, digamos, porque había aquí una carga que no la modelamos porque era menor, aquí en el medio, en este tramo. Ahora, si usted dice, no, es que quiero que haya coordinación, aprieta este botoncito y se lo ajuste rápido, ¿ya? Y el software le va a cambiar la curva para que haya coordinación. Si es que se puede. Parece que aquí no se puede porque, mira, está una sobre la otra. ¿Te das cuenta? Va a ser difícil que haya, pero vamos a apretar el botón. A ver si nos recomienda. Entonces nos dice, está ahí en 40, muévelo. Lo cambié a 50, lo cambié a 65. Ah, me pillé con la de arriba, no me conviene subirlo entonces. Voy a bajarlo, ¿Te das cuenta que voy moviéndolo y se va cambiando la curva? Mira, voy a volver a donde estaba. Voy a volver a 40. Ahí estábamos inicialmente, ¿cierto? Ya, chuta, usted dice, profe, hay una bandera roja. Yo le expliqué, sí, pero no importa, sí, no hay problema. No hay problema con la empresa eléctrica, no se van a caer los reconectados. Es que no quiero, si no queréis, ya, a ver, subamos un poco el fusible. De 40 lo cambié a 50, ahí se está cambiando la curva al lado, Sigue la bandera roja. Me alejé del fusible de 12, pero me estoy acercando al reconectador. Mira, mira qué cerca quedé de la curva azul. Ahí mira. Ahí mira, quedé muy cerca de la curva azul. Bueno, voy a subir más de 50. ¿Qué va a pasar? Mira, me topé con la curva azul. ¿Y qué pasó con la banderita? 2 rojos. Ya, voy a bajar entonces. Voy a volver a los 40. Volvería a volver a los 40. Voy a bajar entonces. No sé a cuánto puedo bajar al tiro. Bajé a 30. Sigo con la banderita roja. No me alejé mucho, digamos. No cambia la condición. Mira, me estoy prácticamente duplicando con el 12. Ahí llega a 15. Entonces no vamos a generar nunca ese ajuste. Así que lo dejamos ahí, no. Tenemos un costo de ineficiencia, sí, que les contaba recién. Ahora usted dice, pero saque esos fusibles. No puedo porque, como les contaba, había una carga intermedia que era de muy poca potencia. No se comparaba con los 400 kVA que estamos inyectando. ¿Ya? Así que por eso no se modela. Y ahí queda el estudio. Quiere ver los tiempos de operación, mira para acá usted, ¿cierto? Y ahí dice, cuando hay una falla, el K se va a operar a 1,4 ciclo y el estándar a 1,3, por eso se están pillando, los dos caen al mismo tiempo, uno cae a 1,4 y el otro cae a 1,3 segundos. Ciclos, perdón. Entonces están cayendo los dos puntos. Mientras que el reconectador que estaba pintado con azul, 4,3 ciclos, y el que está con rojo a 18,8. El de la compañía, ojalá estuviera lo más arriba posible, ¿cierto? Ojalá unos 10 ciclos, no, ese es el criterio, 10 ciclos de ahí para arriba. Entre 10 a 20, de 15 a 20, 10 a 20. Bueno, esto no es el sistema eléctrico de potencia, en realidad esta parte, pero esto es para que ustedes vean que si no tengo las corrientes de cortocircuito, no puedo hacer protección. No puedo hacer protección. Ahora, en la vida de instalador eléctrico, usted puede usar un software como este para hacer esto. Por lo menos estas cosas la ingreso a hacer. ¿Cierto estudio? No es necesario hacer un modelo de línea de transmisión, ¿no? Si lo único que importa, ¿cierto? Lo único que importa es garantizar de que en caso de un cortocircuito franco, aquí en la carga, la protección más cercana a la carga vaya a operar primero. Y los tiempos aquí lo dicen, mira, este está a 1,4 y este está a 18,8. Mucho tiempo. De mucho tiempo de diferencia, así que uno está tranquilo. ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. ¿Hacemos un break? ¿Me puede pasar las listas? Sí, me dejo la lista y voy a hacer. Califica también.